Energía mecánica. La energía es una medida de la cantidad de trabajo que un cuerpo o sustancia puede realizar. En la naturaleza existen muchos tipos de energía que están en constante transformación. Tenemos la energía luminosa, la energía calorífica, la energía química, etc. Pero en este capítulo solamente nos va a interesar la energía mecánica total, que viene a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética lo tienen aquellos cuerpos con movimiento. Esta energía va a depender entonces de la velocidad. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Y se calcula con la fórmula que aparece en pantalla, un medio de la masa multiplicado por la velocidad del cuerpo elevado al cuadrado. La energía potencial se clasifica en dos. Tenemos la energía potencial gravitatoria, que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura del cuerpo. A mayor altura, mayor energía potencial gravitatoria. Y tenemos la energía potencial elástica, que va a estar presente en los cuerpos deformados, como por ejemplo los resortes, los elásticos o cuerpos que han cambiado su longitud. En este caso, decimos que la energía potencial elástica es igual a un medio de la constante de elasticidad K multiplicado por la deformación X, que debe estar en metros elevado al cuadrado. Vamos a aplicar leyes para resolver los problemas en este capítulo. El principio de conservación de la energía mecánica se aplicará cuando no exista rozamiento o fuerzas externas que puedan cambiar el valor de la energía mecánica. En este caso decimos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma de un tipo a otra. Entonces hacemos la siguiente ecuación, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. En otros problemas se aplicará el teorema del trabajo y la energía mecánica. En este caso sí va a haber rozamiento y parte de la energía mecánica se va a transformar en otro tipo de energía no mecánica, como por ejemplo la energía calorífica, o se puede transformar en energía química, etc. Se aplica el teorema del trabajo y la energía cinética si es que notamos en los problemas que el cuerpo cambia solamente de velocidad. En este caso, el trabajo realizado por las fuerzas de rozamiento es igual a la variación de la energía cinética. Delta de la energía cinética se calcula simplemente restando la energía cinética final menos la energía cinética inicial. El teorema del trabajo y la energía potencial gravitatoria se aplicará cuando notemos en los problemas que el cuerpo ha cambiado de altura. En este caso, decimos que el trabajo realizado por las fuerzas externas es igual al valor absoluto de delta de la energía potencial. Delta significa que debemos hacer solamente una resta. Restamos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. El teorema del trabajo y la energía mecánica total se aplicará en aquellos problemas donde notemos que los cuerpos no solamente cambian de altura, sino también cambian de velocidad. En este caso, el trabajo de las fuerzas no conservativas que provocan el cambio de la energía mecánica va a ser igual a delta de la energía mecánica total. Es decir, va a ser igual a la energía mecánica total final menos la energía mecánica total inicial. Ejemplo de aplicación de la teoría. Un pequeño objeto es soltado desde un punto A, cae por una superficie curva, lisa, llegando al punto B, donde hay rozamiento, hasta el punto C. Nos dan el coeficiente de fricción, que es 0,2. 0,2 lo podemos escribir como 2 entre 10 y simplificando nos queda un quinto. ¿A qué distancia de B se detendrá el cuerpo? Eso quiere decir que en el punto C el cuerpo se detiene. Primero, desde A hasta B se conserva la energía porque no hay rozamiento. Entonces aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. Decimos que la energía mecánica inicial en el punto A
va a ser igual a la energía mecánica final en el punto B. Resolviendo esta ecuación, la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. La energía cinética en el punto A más la energía potencial gravitatoria en el punto A va a ser igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial gravitatoria en el punto B. Pero vemos que en el punto A no hay velocidad, entonces no hay energía cinética. En el punto B no hay altura, la altura es cero, entonces no hay energía potencial gravitatoria. Y solamente nos va a quedar que la energía potencial gravitatoria en el punto A es igual a la energía cinética en el punto B. De esta ecuación se observa que la energía se ha transformado. Al inicio solamente hay energía potencial gravitatoria y al final esta energía potencial gravitatoria se va a transformar en energía cinética. La energía potencial gravitatoria que hay al inicio se calcula multiplicando m por g por la altura h. Y la energía cinética en el punto B se calcula multiplicando 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Simplificamos las masas en el primer miembro y en el segundo miembro. Y al final obtenemos una ecuación que la vamos a emplear cuando trabajemos con rampas lisas. La velocidad en el punto más bajo elevado al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura h. De esta manera vamos a resolver con mayor rapidez los problemas en donde hayan rampas lisas. Segundo, desde B hasta C no se conserva la energía. La energía cinética disminuye debido a que hay fuerza de rozamiento. Parte de la energía mecánica se transforma en otro tipo de energía no mecánica, por ejemplo, en energía calorífica, energía electrostática, luminosa, etc. Aquí aplicamos el teorema del trabajo y la energía cinética. El cuerpo va a disminuir su velocidad hasta detenerse. Decimos entonces que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la variación de la energía cinética. Y esto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. En el gráfico inicial tenemos que el vector desplazamiento y el vector fuerza de rozamiento cinético forman entre sí un ángulo de 180 grados. Además, la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Pero la normal va a ser igual al peso, mg. Entonces, la fuerza de rozamiento cinético es igual a mu sub k multiplicado por la masa por la aceleración de la gravedad. Resolviendo la ecuación, vamos a tener que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinético multiplicado por la distancia por el coseno de 180 grados. Ese es el ángulo formado entre el vector desplazamiento y el vector fuerza de rozamiento Fk. Esto va a ser igual a la energía cinética final, que es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que es 1/2 de la masa por la velocidad inicial elevado al cuadrado. Desarrollando, vamos a tener mu sub k por la masa, por la aceleración de la gravedad, por la distancia, por el coseno de 180 grados, que es menos 1, va a ser igual a 1/2 de la masa, todo multiplicado por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Aquí se ha factorizado 1/2 de la masa. Simplificamos las masas y obtenemos una ecuación que la vamos a emplear siempre cuando trabajemos en pisos horizontales ásperos. Menos 2 mu sub k por la aceleración de la gravedad multiplicado por la distancia va a ser igual a la velocidad final elevado al cuadrado menos la velocidad inicial elevado al cuadrado. Si hacemos que la velocidad inicial sea igual a la velocidad en el punto B y el cuerpo se detiene en el punto C,
entonces su velocidad final sería cero. Vamos a encontrar una fórmula práctica. Resolviendo, obtendremos que la distancia que nos están pidiendo, la distancia d, va a ser igual a la altura h dividido entre el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, para este problema, la distancia sería igual a 8, que es el valor de la altura, entre el coeficiente de rozamiento cinético, que es igual a 1/5. Operando, producto de medios, producto de extremos, el número 5 pasa a multiplicar al numerador, que es 8, y nos va a quedar que la distancia es igual a 40 metros. Entonces aquí tenemos una fórmula práctica para este tipo de problemas. Problema número 1 de energía mecánica. Vamos a considerar la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Hacemos la gráfica según lo que indica el problema. Un cuerpo es soltado desde una altura de 240 metros. Su velocidad inicial entonces será 0. Llega hasta el punto B, donde su altura sería h. Eso significa que la altura desde A hasta B sería 240 menos h. Nos piden calcular la relación entre la energía cinética y la energía potencial gravitatoria después de 4 segundos. La energía cinética es igual a la masa dividido entre 2 por la velocidad del cuerpo en el punto B elevado al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria en este punto va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad por la altura h. Simplificamos las masas, m en el numerador y m en el denominador. El 2 baja a multiplicar a la aceleración de la gravedad, que se está considerando como 10, y en el denominador nos va a quedar 20h. Y en el numerador nos queda la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Tenemos que hallar entonces estas variables que se desconocen. En el tramo AB tenemos que la velocidad inicial del cuerpo es 0. Su velocidad final va a ser igual a la velocidad en el punto B, que es lo que tenemos que calcular. Y el tiempo de A hasta B es igual a 4 segundos. Usamos la primera ley de caída libre. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Simplificamos la velocidad inicial como es 0. Estamos considerando signo más porque el cuerpo está de bajada, el cuerpo acelera. Reemplazamos datos. La velocidad final en el punto B va a ser igual a la aceleración de la gravedad, que es 10, multiplicado por el tiempo, que es 4. Esto nos da 40 metros entre segundo. Luego, nuevamente trabajamos en el tramo AB, donde la velocidad inicial es igual a 0, el tiempo desde A hasta B es igual a 4 segundos, y la altura en este caso sería igual a 240 menos h. Usamos la tercera ley de caída libre. La altura h va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Simplificamos velocidad inicial por tiempo como es 0. Reemplazamos datos. El valor de h sería 240 menos h minúscula. Esto va a ser igual a la aceleración de la gravedad, que es 10 dividido entre 2 por el tiempo, que es 4 elevado al cuadrado. Operando vamos a tener 240 menos h es igual a 80. El 80 lo pasamos a restar al 240 y despejando nos queda que h es igual a 160 metros. Teniendo ya estos valores podemos hallar la relación entre la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Reemplazamos datos. La velocidad en el punto B es 40 elevado al cuadrado. Y en el denominador tenemos 20 multiplicado por 160. Operando, en el numerador nos va a quedar 1600 y en el denominador 20 por 160. Simplificamos 1600 con 160. En el numerador nos va a quedar 10. En el denominador nos va a quedar 20. Seguimos simplificando y nos va a quedar 1/2. Eso quiere decir que la relación entre la energía cinética y la energía potencial gravitatoria es de 1 a 2. La energía potencial gravitatoria es el doble de la energía cinética. La clave sería la alternativa D. Problema número 2 de energía mecánica. Vamos a considerar la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Hacemos la gráfica. Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 5 kilogramos.
con una velocidad inicial de 30 metros en 3 segundos. Nos piden calcular la energía potencial gravitatoria respecto al punto de lanzamiento después de 2 segundos. La energía potencial gravitatoria va a ser igual a mg por h. Vamos a hallar el valor de h primero. La velocidad inicial es igual a 30 metros en 3 segundos. El tiempo es igual a 2 segundos. Calculamos h considerando en la fórmula la aceleración de la gravedad con signo negativo. Como el cuerpo está de subida, desacelera. Usamos la tercera ley de lanzamiento vertical. La altura h va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo menos la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Luego tenemos que h es igual a la velocidad inicial, que es 30, multiplicado por el tiempo, que es 2, menos la aceleración de la gravedad, que es 10, dividido entre 2 por el tiempo, que es 2 elevado al cuadrado. Operando, vamos a tener que h es igual a 60 menos 20. Obtenemos que h es igual a 40 metros. Reemplazamos en la ecuación de la energía potencial gravitatoria. La masa es igual a 5, la aceleración de la gravedad es igual a 10 y la altura h es 40. Operando, la energía potencial gravitatoria va a ser igual a 2000 joules. Como nos piden la respuesta en kilojoules, simplemente dividimos entre 1000 y nos va a quedar 2 kilojoules. La clave sería la alternativa D. Problema número 3 de energía mecánica. Graficamos sobre un piso horizontal liso un cuerpo de 8 kilogramos que se va a desplazar debido a una fuerza horizontal constante, igual a 40 newton. Inicialmente el cuerpo está en reposo, su velocidad inicial sería 0. Nos piden calcular la energía cinética al cabo de 3 segundos. Aplicamos la segunda ley de Newton debido a que el cuerpo va a acelerar. La fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. La fuerza se puede decir también que es igual a la masa multiplicado por la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Esta es la manera como se calcula la aceleración. La fuerza es igual a 40 newton. Esto va a ser igual a la masa, que es 8, multiplicado por la velocidad final menos la velocidad inicial, que es 0, dividido entre el tiempo, que es igual a 3. El 8 baja a dividir al 40, quedando en el primer miembro solamente 5. Eso va a ser igual a la velocidad final menos 0 dividido entre 3. Y de aquí se concluye que la velocidad final es igual a 15 metros en 3 segundos. Ahora ya podemos hallar la energía cinética. Va a ser igual a la masa multiplicado por la velocidad final del cuerpo elevado al cuadrado, todo dividido entre 2. La energía cinética entonces sería igual a 8 multiplicado por 15 elevado al cuadrado, todo dividido entre 2. 8 entre 2 nos va a dar 4. Entonces la energía cinética sería igual a 4 por 225. Multiplicando, eso nos da 900 joules. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 4 de energía mecánica. Inicialmente, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo es m por g por h, o sea, su masa multiplicado por la aceleración de la gravedad por su altura. Se desea 7,5 veces su valor inicial. Eso quiere decir que a esta ecuación le tenemos que multiplicar por 7,5 al primer miembro y por 7,5 al segundo miembro, quedando al final pues 7,5 por la energía potencial gravitatoria inicial. En el segundo miembro también debería quedar 7,5 mg por h. La masa dice que se incrementa en un 50%. Debemos saber pues que la masa inicialmente está al 100%, eso se escribe 100 sobre 100. Si se incrementa en un 50%, ahora nos va a quedar que la masa es 150%, eso se escribe 150 sobre 100. La energía potencial gravitatoria en el primer miembro se ha multiplicado por 7,5, que se le debería hacer a la altura para que al final pues se quede
la ecuación deseada. Dividiendo 150 entre 100 nos va a dar 1,5. ¿Por qué valor hay que multiplicar a 1,5 para que el resultado dé 7,5? Eso es 5. Eso quiere decir que a la altura se le tiene que quintuplicar. La clave sería la alternativa D. Problema número 5 de energía mecánica. Consideramos la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado y hacemos la gráfica según el problema. Una esfera de 20 gramos es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros entre segundo. Nos piden calcular la energía potencial gravitatoria en el punto más alto de la trayectoria. Eso significa que su velocidad final va a ser 0 en el punto más alto. Y la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura máxima alcanzada por el cuerpo. Nos dicen que la masa es igual a 20 gramos. Hay que pasarlo a kilogramos. Dividimos entre 1000 y nos va a quedar 0,02 kilogramos. Según los datos del problema, tenemos la velocidad inicial del cuerpo, 30 metros entre segundo. La velocidad final en el punto más alto es 0. Vamos a calcular la altura máxima alcanzada por el cuerpo, considerando signo negativo para aceleración de la gravedad en la fórmula que vamos a utilizar, que vendría a ser la segunda ley de lanzamiento vertical. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura máxima. Como la velocidad final es 0, en el primer miembro tenemos 0, va a ser igual a la velocidad inicial que es 30 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por la aceleración de gravedad que es 10 por la altura máxima. Menos 20 multiplicado por la altura máxima lo pasamos al primer miembro con signo positivo y nos va a quedar 20 por la altura máxima igual a 900. Simplificamos un 0 en el primer miembro, un 0 en el segundo miembro. El 2 baja a dividir al 90 y nos queda que la altura máxima es igual a 45 metros. Ahora, hallamos la energía potencial gravitatoria. La masa es 0,02 kilogramos. Lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad que es 10 y por la altura máxima que es 45. Operando 0,02 por 10 nos va a quedar 0,2 multiplicado por 45. Finalmente encontramos que la energía potencial gravitatoria es igual a 9 joules. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 6 de energía mecánica. Un cuerpo se lanza horizontalmente sobre un piso áspero y su velocidad va a cambiar. Entonces tenemos que aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética. Va a haber cambio de velocidad debido a la fricción. Considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, aplicamos la ecuación que se cumple en un piso horizontal áspero. Ya esto lo hemos deducido anteriormente en la teoría. Simplemente usamos la ecuación y podemos resolver este problema fácilmente. Esta ecuación nos dice que menos 2 multiplicado por el coeficiente de rozamiento cinético por la aceleración de la gravedad por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial elevado al cuadrado. En la ecuación nos va a quedar menos 2 multiplicado por un quinto, que es el coeficiente de rozamiento cinético, por 10, que es la aceleración de la gravedad, por la distancia, que es 6. Todo esto va a ser igual a la velocidad final elevado al cuadrado menos la velocidad inicial, que es 5 elevado al cuadrado. Simplificamos quinta en el numerador, quinta en el denominador. En el numerador nos va a quedar 2 multiplicado por 6 y por menos 2. Esto nos da menos 24. En el primer miembro de la ecuación quedaría entonces menos 24. Y esto va a ser igual a la velocidad final elevado al cuadrado menos 25. Menos 25 lo pasamos al primer miembro con signo positivo y vamos a tener 25 menos 24
1 en el primer miembro y va a ser igual a la velocidad final elevado al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, la velocidad final va a ser igual a 1 metro entre segundo. Aquí tomamos como valor positivo a la velocidad final. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 7 de energía mecánica. Como el plano inclinado es liso, se cumple que la energía mecánica inicial en el punto A es igual a la energía mecánica final en el punto B. Se conserva la energía mecánica. Ya hemos deducido la fórmula en la parte teórica. Hemos hallado una ecuación sencilla para aplicarla directamente a este problema. Primero calculamos la altura de este plano inclinado, teniendo en cuenta la distancia AB, que es dato. Nos dicen que es 25 metros. Aquí se cumple el 5K. Deducimos que K es igual a 5. 5 por 5 nos da 25. Entonces, para hallar la altura de este plano inclinado sería igual a 4K. La altura entonces sería 20 metros. Ya con este dato podemos calcular la velocidad en el punto más bajo del plano inclinado. En una rampa lisa se cumple que la velocidad en el punto más bajo elevado al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura del plano inclinado. Considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, vamos a tener en la ecuación que la velocidad en el punto B elevado al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad, que es 10, multiplicado por la altura, que es 20. Operando vamos a tener que la velocidad en el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de 400. Y eso nos da 20 metros entre segundo. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 8 de energía mecánica. Aquí se tiene una superficie compuesta. Desde el punto A hasta el punto B tenemos una rampa lisa, se va a conservar la energía mecánica. Y desde B hasta C tenemos una superficie áspera. Aquí tenemos que aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética, debido a que el cuerpo va a disminuir su velocidad hasta detenerse. Considerando la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado, nos dan el coeficiente de rozamiento cinético 0,5, eso se puede escribir como un medio. Hay una fórmula práctica para que este problema se resuelva más fácilmente. La distancia es igual a la altura h, la altura de la rampa lisa, dividido entre el coeficiente de rozamiento cinético. Reemplazamos los valores, la distancia va a ser igual a 3, dividido entre el coeficiente de rozamiento cinético, que es un medio. Aplicamos producto de medios, producto de extremos, el 2 pasa a multiplicar al número 3, que está en el numerador, y nos va a quedar que la distancia es igual a 6 metros. Entonces la clave sería la alternativa D. Se puede dar solución a este problema trabajando por partes, pero ya este método ya es un poco más tedioso. En una rampa lisa se cumple que la velocidad en el punto B elevado al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura h. Sabemos que la aceleración de la gravedad es 10, la altura h es 3, multiplicando vamos a tener que la velocidad en el punto B elevado al cuadrado es igual a 60. Y lo dejamos indicado. En la superficie áspera, que es desde B hasta C, tenemos que hallar la distancia D. Considerando que el cuerpo se detiene en el punto C, su velocidad final sería 0. En el piso horizontal áspero BC se cumple menos 2 veces el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial, que es la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. En la ecuación nos va a quedar menos 2 multiplicado por un medio, que es el coeficiente de rozamiento cinético, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10,
multiplicado por la distancia d, que es lo que vamos a calcular. Y esto va a ser igual a menos 60, que vendría a ser pues la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. La velocidad final se ha simplificado porque es 0. Nos va a quedar finalmente en la ecuación menos 10 multiplicado por la distancia d es igual a menos 60. Operando obtenemos que la distancia es igual a 6 metros. La clave es la alternativa D. Problema número 9 de energía mecánica. Nos piden calcular la velocidad que tendrá la esfera en el punto C, sabiendo que se desliza desde el punto A. Nos dicen que la superficie acá es lisa. Entonces se va a conservar la energía mecánica. En el punto A, en el punto B y en el punto C debe haber la misma energía mecánica. En una rampa lisa se cumple que la velocidad en el punto más bajo elevado al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura de la rampa lisa. Entonces, considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, ampliamos la gráfica. La altura hasta el punto A es 30 metros, la altura hasta el punto B es 10 metros y la altura hasta el punto C es 20 metros. Usamos un método práctico. Como en la posición inicial A, la velocidad del cuerpo es 0. Si quisiéramos hallar la velocidad en el punto B, basta con conocer la altura desde B hasta A. Y según la gráfica, la altura sería 20 metros. Usamos la fórmula práctica. La velocidad en el punto B elevado al cuadrado va a ser igual a 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, por la altura, que es 20. Luego vamos a tener que la velocidad en el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de 400 y eso nos da 20 metros entre segundo. Ahora, para hallar la velocidad en el punto C, solamente nos interesa saber cuánto es la altura del punto C hasta el punto A. Y según la gráfica notamos que la altura es solamente de 10 metros. Usando la fórmula práctica, la velocidad en el punto C elevado al cuadrado va a ser igual a 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, por la altura de la rampa, que en este caso sería 10. Operando vamos a tener que la velocidad en el punto C va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 100. Finalmente obtenemos que la velocidad en el punto C va a ser igual a 10 raíz de 2 metros entre segundo. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 10 de energía mecánica. Consideramos la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Ampliamos la gráfica. Un pequeño cubo cae desde la parte superior de la rampa lisa, cuya altura es igual a 10 metros, según se indica en la pantalla. Por esta superficie lisa, la energía mecánica se va a conservar. El cuerpo sale disparado con una velocidad horizontal VH y describe un movimiento semiparabólico hasta llegar a una distancia X en el piso horizontal. Nos piden hallar el valor de X. En la rampa lisa se va a cumplir que la velocidad horizontal elevado al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura h minúscula. La velocidad horizontal elevado al cuadrado va a ser igual a 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, por la altura h minúscula, que también es 10. Operando vamos a tener raíz cuadrada de 200 y eso da 10 raíz de 2 metros entre segundo. En el movimiento semiparabólico, que se está indicando con una flecha, si trabajamos en el eje X, vamos a obtener la distancia X. Va a ser igual a la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. Ya tenemos la velocidad horizontal, nos falta calcular el tiempo y eso lo vamos a hallar trabajando en el eje Y. En el eje Y usamos la tercera ley de caída libre. La altura h va a ser igual a la velocidad vertical inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Hay que calcular el tiempo de caída de este cuerpo
Sabemos que la velocidad vertical inicial es igual a 0 y la altura h con letra mayúscula se está indicando que es igual a 10 metros. Simplificamos en la ecuación, como la velocidad vertical inicial es 0, nos va a quedar que la altura h es igual a 10. Esto es igual a la aceleración de la gravedad, que también es 10 dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Luego tenemos que el tiempo elevado al cuadrado es igual a 2. Y de aquí el valor de t es igual a raíz de 2 segundos. Con este dato ya podemos hallar la distancia x. X va a ser igual a la velocidad horizontal, que es 10 raíz de 2, multiplicado por el tiempo, que es raíz de 2. Operando, obtenemos que el valor de x es igual a 20 metros. La clave sería la alternativa